yo nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer. Pero mi padre, que es un loco y vende teles, para mi santo me vendió un televisor. Fragmento de la canción Yo nunca vi televisión y luego sí, pero después no, de 31 minutos. Esto es Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem y este es el episodio número 54, titulado Los mejores usos de storytelling en canciones de 31 minutos. Bueno, pues como ya les he hablado en episodios anteriores, la literatura y la música están muy relacionadas. Habíamos visto muchas canciones basadas en historias que ya habían sido contadas en la literatura o que hacían referencia a historias literarias. Sin embargo, no es el único recurso en el que puede estar relacionada la música con la narrativa, lo cual es muy interesante. ¿Por qué? Porque propiamente esto viene de antecedentes muy antiguos. Ya les había contado acerca de los juglares, que propiamente eran los que cantaban los poemas. Y esto también es muy interesante porque en ese entonces los poemas no eran escritos, sino eran cantados. Y esto es dicho muy apropiadamente, eran cantados, no eran hablados, no eran recitados. Era un canto lo que se hacía. Por lo que ahora conocemos como romances, lo que años después, siglos después, se tituló romances, pues trajo muchas otras cosas ya relacionadas con la música. De este modo, podemos destacar el storytelling, que es un vocablo anglosajón propiamente, el cual, aunque tiene muchas acepciones, yo lo conozco más de música, que es básicamente que por medio de una canción se cuente una historia. Y bueno, este tipo de recurso es muy popular tanto en música country, en la zona estadounidense, también en la zona de Centroamérica y Sudamérica, podríamos decir. Es muy utilizada para salsas y cumbias. En realidad esto es completamente cierto. Y aquí en México se podría considerar que un género muy similar, si no es que básicamente el mismo, y de hecho está comprobado que este tipo de género sí es un descendiente directo de los romances, es el corrido. Desde los que se crearon en la Revolución hasta los que se han popularizado tanto en estos años como lo es el narcocorrido. Aunque también podremos hablar de storytelling cuando vemos algunas coplas infantiles, que siento que va un poco más en esta línea las canciones de 31 minutos. Y esto, algunas de ellas. Me parece muy interesante hablar sobre 31 minutos porque en realidad fue un programa y sigue siendo un programa que sigue marcando generaciones. No es un show que simplemente se haya quedado atrapado en el tiempo, sino que sigue llamando la atención y sigue siendo un buen recuerdo en la infancia, particularmente en la mía, pues sí es algo que yo recuerdo y que tengo muy presente. Las canciones de 31 minutos es uno de los factores que más han trascendido y más se han popularizado en realidad. Tanto
que, bueno, yo he visto mucho contenido analizando la música. Yo no tengo estudios musicales profesionales ni nada parecido. Yo les puedo hablar de lo que yo sé, y de lo que yo sé es precisamente esto, narrativa. Y yo les puedo decir que muchas de las canciones de 31 minutos tienen este recurso. Hay algunos que simplemente se basan en repeticiones, que igual esto es más complejidad musical que de mi ámbito, que es narrativa, lo repito. Y por eso a mí me parece espectacular pensar en cómo crearon estas historias, porque no es cualquier cosa. Una vez que lo pensamos tanto como canción propiamente, como composición poética, es muy complicado, porque tradicionalmente, porque en realidad sí existe poesía que no rima, pues la poesía tiende a rimar. Por lo tanto, se crea una historia que a la vez rima. Hablando de storytelling particularmente, yo creo que no conozco ningún caso de una canción cuyo recurso sea el storytelling y no rime. Las canciones de 31 minutos efectivamente riman, y las historias que crean me parecen espectaculares. Para esta ocasión yo preparé un top 5 y les voy a explicar por qué yo lo pienso así desde el ámbito narrativo. Porque básicamente lo que yo hice fue pensar en qué tan compleja fue la tarea narrativa al momento de construir la canción. En este sentido, bueno, comencemos entonces con el top 5. Y esto hay que decirlo, obviamente es bajo mi criterio personal, bajo mi propio análisis. Pueden estar de acuerdo o no. Si no están de acuerdo, pues también me gustaría que me lo dijeran. Y si ustedes agregarían alguna, también ya lo saben. Yo voy a dar mi opinión y ya ustedes me dirán más adelante qué opinan. En el número 5 yo coloco una canción icónica, Doggy Style, interpretada por Duque. Y esto lo hago simplemente por una razón. En realidad la historia es muy simple, y con esto no estoy demeritando, quiero que quede claro que pues son un grupo de perros que se quedan solos en su casa y pueden vivir la vida llena de excesos, básicamente. Esto mientras su dueño no llegue a casa. Por eso digo que es muy simple, en realidad no hay grandes giros ni nada. Cuando la canción termina, significa que el dueño ha regresado. La coloco en el número 5 porque considero que la historia como tal requiere la ayuda de los diálogos. Porque en el video original ocurre que primero hablan y luego va la canción. Es decir, la canción solamente no construye la historia. Igual es un recurso que me parece que apoya muy bien, funciona muy bien. Otra cosa por la que lo coloco ahí es porque siento que es más una enumeración que una historia. Obviamente va contando una historia a la vez, pero es más Duque contando lo que hace cada uno de ellos, lo que está ocurriendo en ese momento. Por lo mismo que está situada en presente, pues se nota esto. Pero en realidad la historia es muy buena, la canción es muy buena, tiene muy buen ritmo. Por lo que, bueno, yo la coloco en el número 5. La siguiente es la que le dio voz a la introducción, que es Yo nunca vi televisión y luego sí, pero después no, de Tulio Triviño y sus amigos. Esta canción, además, es la que le daba
introducción al propio programa, por lo que pues es una canción sumamente icónica. La historia aquí ya se vuelve mucho más compleja que Doggy Style, porque se trata de quien podemos entender un niño. No tenía ningún interés por la televisión y le parecía algo muy aburrido, hasta que su padre le regala una y se obsesiona caóticamente con la televisión. Sin embargo, esto llega a una hiperbolización en la que la televisión explota, y es cuando el personaje se da cuenta de que básicamente se ha perdido a sí mismo. La historia me parece muy buena y creo que la canción es excepcional. La única razón por la que le daría menos es porque más o menos por el final ocurre que hace una interrupción para introducir a los personajes que participan en la canción con los ruidos que hacen. Simplemente sería eso, y realmente pues no es tanto un error de la canción, sino que está puesto ahí a propósito, solo que yo, desde el punto narrativo, pues obviamente esa parte no contribuye a la historia y pues se podría suprimir, es simplemente como que un descanso en la historia. Simplemente por eso lo pongo en el número 4, pero en realidad la historia y la canción me parecen muy buenas. En el número 3 coloco a Señora, devuélvame la pelota, o si no, no sé lo que haré, de Pepe Lota. Ok, esta canción creo que es una de mis favoritas en realidad, porque de entrada la canción nunca dice el título de la canción. Es decir, el título también es un recurso que apoya la historia, lo cual me parece maravilloso de hacer. Y aquí la historia es de un niño que está jugando a la pelota como todos los días. Se le va la pelota a la casa de la vecina y la vecina, que ya tiene mucha experiencia, no le devuelve la pelota porque le resulta una molestia. Entre los reclamos mutuos, la señora decide darle algo para que él pueda jugar en otra parte y ella no sea molestada, que es a su marido, para que juegue con él. Una de las cosas que me gustan mucho de esta canción es que además es muy cómica. La situación resulta muy graciosa. Eso es un valor agregado a la canción. En segundo lugar, la situación comienza bastante cotidiana, sobre todo porque va dirigido a un público infantil, por lo que esto puede pasar comúnmente a los niños. Y en tercer lugar, una de las virtudes que tiene esta canción en particular es que es una canción que además combina diálogos, porque las interacciones en dúo entre Pepe y su vecina son verdaderamente reclamos uno al otro, y es lo que construye la historia. La única parte, me parece, en la que hay como una especie de narrador es al principio de la canción, que es cuando Pepe cuenta su historia, que dice: siempre que yo juego a la pelota, se me va a la casa de mi vecina. Cuando pido que me la devuelva, me cierra la puerta y ni siquiera me mira. Todo lo demás son diálogos, y este me parece un recurso fabuloso. Y en realidad creo que es no solo el número 3, sino creo que es una de las mejores canciones de 31 minutos, sin duda. Y aquí vienen las grandes. Estas dos canciones que quedan, la verdad es que me fue muy difícil colocarlas, porque creo que las canciones son las mejores, probablemente, de 31 minutos. Incluso me fue difícil cuál iba a ser la segunda y cuál iba a ser la primera. Y básicamente yo diría que están un poco a la par.
las dos canciones. Es un pequeño pero gran detalle lo que las hace diferentes. Pero aún así creo que son canciones que trascendieron y que además tienen un gran valor narrativo. Sin más preámbulos, el número 2 es para Son Pololos de La Corchetis. Son Pololos es una canción que además tiene, como muchas otras canciones, un regionalismo chileno que es pololo. Aunque no seamos chilenos, sin embargo, la historia funciona tan bien que uno comprende qué significa pololo. Pololo es novio. La canción me parece muy interesante por cómo se va dando la diferenciación del coro. Este es el recurso que más me gusta de la canción, porque todo comienza como un cuento. Tiene una introducción típica de un cuento. No es un había una vez, lo sustituye por un les voy a contar la historia. Incluso es un poco juglaresco este juego. Son dos niños que todo el tiempo se sentaban juntos, les tocaba juntos en la lista, comían juntos. No eran realmente amigos, pero poco a poco se van haciendo amigos. A tal grado que los demás niños les hacían burla de que eran novios. Hasta que un día, Norberto, que es uno de los niños, le ayuda a Raquel a resolver su tarea, lo que provoca que los dos sean castigados. Cuando ellos se ven fuera de la escuela, realmente es que se dan cuenta que en realidad sí se gustan y ellos se hacen novios, ya oficialmente. En realidad la canción tiene 5 variantes del coro y esta variante también contribuye a cómo progresa la historia. El primer coro dice, aunque esto hay que decirlo, la fórmula del coro es un poco tradicional, sí, porque lo que viene es repetir son pololos varias veces como una especie de estribillo. Después viene la frase introductoria y después cómo va progresando realmente la historia. El primer coro representa lo que es solamente fantasía de sus compañeros, que es les decían los demás y se tienen que casar. En el segundo coro, que es cuando viene relatando lo que pasa cotidianamente, se repite básicamente el primer coro, que es algo muy infantil, es algo que pasa mucho con los niños, que es que se besan y se casan, ¿no? Entonces hay esta progresión como muy apresurada, precisamente porque todo es muy imaginario. En la tercera ocasión que ocurre el coro es cuando Norberto y Raquel son castigados. Entonces aquí ocurre una progresión en la que dice y los van a suspender y se tienen que querer. Y se tienen que querer anticipando lo que está a punto de pasar, que es cuando realmente se dan cuenta de que sí se quieren. En el cuarto coro, ellos están en el cine, lo cual también es parte del coro. Aquí viene otra progresión. Lo sabe el zombie espacial, que es la parte del cine, y que importa el que dirán. Aquí ya hay un giro en el que nos da a entender, precisamente, que esto que antes era fantasía en los primeros coros, ahora es real. Y ya está pensando a futuro, el qué dirán. Y en el quinto coro hay otra progresión, ahora viendo un poco más a presente, dándonos a entender que Norberto y Raquel están juntos en este momento, por lo menos en el que cuenta la canción, y dice, y se quieren de verdad, y al demonio los demás. Es un giro muy interesante, a mí me gusta mucho cómo
tiene esta estructura muy propia de copla infantil. Se siente muy infantil todo. Y aún así, la historia sí conmueve, que es una de las principales cosas que esperas en una canción con storytelling. Es precisamente lo que busca, emocionar y lograr una mayor interacción con el oyente. Y ahora, el número 1. Para mí, la mejor canción que utiliza el storytelling, y en particular, muy personalmente, mi favorita en realidad es Parque de Diversiones de Milton Ludovico. Debo confesar una cosa, esta canción, en el contenido que he visto acerca de 31 minutos, muchos la catalogan como una canción aterradora. Hablando otra vez que es un programa dirigido a un público infantil, la canción sí resulta un poco perturbadora y esto lo tengo que admitir. Pero desde mi perspectiva actual, puedo decir que la canción es espectacular. Y no hay más. La canción tiene una progresión constante en todo el tiempo. Lo que se intenta hacer como estribillo, porque en realidad creo que no hay nada que se repita en la canción. Lo que se intenta hacer como estribillo está dicho a través de un coro que a mí me recuerda un poco a los coros que se utilizan en Bohemian Rhapsody de Queen. Incluso creo que son 4 los que aparecen, no estoy segura. Probablemente sea una parodia, no lo estoy asegurando tampoco, pero me parece que es un recurso muy interesante pensarlo de esta manera, como si fuera una especie de rapsodia, precisamente. Y la historia es fabulosa, igual. Lo que ocurre aquí es que es un niño que se despierta y se da cuenta que le han regalado un parque de diversiones para él solo. Se divierte un rato y todo hasta que comienza a aburrirse. Para esto resulta que quien le regaló el parque de diversiones es un señor. No sabe quién es ese señor y de principio pues no le importa. Hasta que él quiere invitar a más gente para divertirse, para poder pues variar un poco, para que sea un poco más divertido. Y el señor se lo prohíbe porque está en el contrato, el cual él no recuerda haber firmado. Y bueno, la siguiente parte de lo que sucede en la historia lo quiero citar textualmente porque me parece que es una de las mejores construcciones de la canción. Y la canción dice así: el niño se quiere marchar, pero no puede porque las puertas del parque se han cerrado. Firmó un contrato en un papel, pero nunca se fijó que el señor era el mismo diablo. Esta parte me parece sumamente fantástica. Y fantástica no lo digo solo en el sentido de que sea fabuloso, que sea una muy buena construcción, sino que incluso me parece un poco yendo al género fantástico. En el video, cuando dice este momento, el señor literalmente se transforma en el diablo, la atmósfera cambia completamente. Aquí, en este punto, el personaje se da cuenta de que lo que había sido el paraíso, que era el parque de diversiones, en realidad era el infierno. Y esto no hasta que el personaje principal descubra qué es lo que realmente está ocurriendo. Y esta construcción también me parece fabulosa. Dice así: el parque que un señor le dio, el niño no imaginó que podía ser el mismo infierno.
Siente una mano tras de él, quien lo agita sin cesar. Es la mano amiga de su madre, que lo despierta del terror, del diablo y del carrusel. Todo era una pesadilla, pesadilla, pesadilla. La canción tiene un giro maravilloso. Cuando todo se torna, y este es uno de los valores que ocurre en la literatura fantástica, cuando todo empieza a romper la normalidad, hay dos caminos. O se toma como parte del ambiente, que es lo primero que ocurre, que Milton, que es quien canta la canción, Milton no se pregunta por qué le regaló un parque de diversiones, simplemente lo acepta. La segunda cosa es que si se rompe la realidad se empieza a cuestionar. Y aquí ocurre en el momento en el que se da cuenta de que es el diablo que ha caído en sus garras. Y lo que puede ocurrir o no es que haya un desengaño. Y el desengaño ocurre cuando Milton se da cuenta de que en realidad todo fue una pesadilla, más que un sueño, una pesadilla. Esta canción a mí me parece espectacular, en todo sentido. La música creo que es mucho más simple que otras canciones, creo que en particular no es el recurso más importante, sino es la historia y la interacción de los personajes. Para mí, esta es la canción que tiene un giro mejor. Incluso es de las canciones que sí te llega a sorprender la primera vez que la escuchas. Por lo mismo, supongo que muchas de las personas que han hablado sobre canciones de 31 minutos han confesado que les daba miedo esta canción en su infancia. Y es que es muy real. La canción es demasiado atrapante. Por lo mismo, la historia resulta muy contundente. Te llega a dejar incluso la sensación de escalofrío. Porque Milton termina con un grito. Una vez que termina la canción, termina con un grito. Después de haber sabido que todo era una pesadilla y que en realidad nada era real más que producto de su mente. La canción me parece profundamente buena. Y pues esto también es mi criterio personal, obviamente. Para mí es la mejor canción de 31 minutos. Narrativamente hablando. Y obviamente bajo mi gusto personal también. A mí es el tipo de cosas que me gustan de las canciones. Y creo que no sé si se haya hablado lo suficiente acerca de cómo 31 minutos utiliza el storytelling a lo largo de su historia. Pero a mí me parece que es un trabajo que hay que reconocer y que hay que destacar, porque en realidad no es algo que hagan en 5 minutos. No es algo que se pueda hacer muy fácilmente. Los giros que hacen en las historias y cómo construyen a los personajes y el carácter de los personajes en una canción que dura máximo 5 minutos, me parece fabuloso. Hay una razón por la que las canciones de 31 minutos han trascendido en el tiempo y a lo largo de las generaciones, y yo creo que es justamente por eso. Porque hay un trabajo muy comprometido detrás de ello. Yo les dejo mi top 5. Díganme cuál es su top 5 de canciones de 31 minutos. No tienen que ser de storytelling, pueden ser sus 5 canciones favoritas. Si están en YouTube, los leo desde aquí. Si están en cualquier otro lado, los podemos leer por Facebook como Nom de Plume, por Twitter como @aedem_lit, o también nos pueden escribir por el correo electrónico que es nomdeplume.lit@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos una semana más.
Y sin más por el momento, esto sería todo por el episodio de hoy. Esto fue Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. Hasta la próxima.